En principio, vamos a definir emergente. Es una palabra muy de la psicología social y sobre todo de John Riviere. En realidad, todo lo que pasa en un grupo, podríamos decir que son emergentes. Pero si vamos a hilar un poco más fino, el emergente es algo que denuncia algo o que pone de manifiesto, tal vez traducidamente, algo que está pasando en el grupo. Por eso el emergente es a la psicología social como el síntoma es al psicoanálisis. Podríamos decir que cualquier sujeto permanentemente está produciendo elementos de superficie que todos pueden ver y comprender, y hay otros que no tienen explicación, como podrían ser los síntomas. Entonces, John Riviere tiene como una especie de doble definición de emergente, porque por un lado dice todo sujeto es emergente de una trama vincular, y esto se parece un poco a lo que dice Lacan, que todo sujeto es un emergente de una trama significante, o sea, de palabras. O sea, para John Riviere, que en este caso es freudiano-kleiniano, rige esta cuestión de lo vivencial. En cambio, Lacan está en lo que se llama teoría del significante. En el fondo es que todo lo humano está encerrado en el conducto del lenguaje. Así se trata de cuestiones corporales, físicas, fantasmáticas o lo que se les ocurra. Tiene una base de sustentación en la estructura del lenguaje y en discursos. Entonces, por otro lado, la otra definición de John Riviere es que el emergente, en vez de un sujeto, es una situación. Es algo que aparece en el grupo. Por ejemplo, una situación de tensión, o violencia, o excesivo amor, lo que quieran. Porque, también palabras de Pichon, todo es situacional. Entonces, dado un grupo y dado el hecho de que en un grupo hay una combinatoria de subjetividades compleja, ese grupo, porque tiene esos integrantes y porque tienen esa tarea y tal vez porque tengan un disparador como acá, producen determinados emergentes, que son situaciones, ¿sí? A veces pasan sin pena ni gloria y otras veces es necesario interpretar desde el equipo de coordinación. Entonces, el equipo estará atento al discurso intencional del grupo, que significa la certidumbre desde la cual cada uno habla. Ustedes saben que el yo se maneja con certezas. Y son certezas transitorias y en todo caso lábiles, a diferencia de lo que llamamos la certeza psicótica, que es una certeza a rajatabla. Por ejemplo, soy el enviado de Satanás, ¿no? Pero nosotros que somos neuróticos y que distinguimos fantasía de realidad y que no deliramos salvo cuando soñamos, ni alucinamos salvo cuando soñamos, nos manejamos con certezas en el mundo. Si yo no estuviera certero de que ustedes están acá, no sé, me tendría que llevar amablemente al borda, ¿no? Así que uno se maneja con certeza.
cuando anda por el mundo. Recuerden que nosotros andamos por ese mundo cargados con teorías no formales, heredadas, familiares. Nosotros lo que estamos haciendo acá es agregar a esas teorías heredadas teorías formalizadas por autores que tienen, digamos, el componente científico de haber sido probadas, de haber sido formuladas desde una conjetura que después se ha verificado en la práctica, ¿sí? Pero esas teorías heredadas las seguimos teniendo. Y saben ustedes que las teorías heredadas nos dan una visión del mundo, siempre particular de cada sujeto, porque nos han fabricado con discursos diferentes. Y esa visión del mundo nos lleva a interpretar al mundo. O sea, nosotros vivimos interpretando. Fíjense que lo más difícil que hay en psicoanálisis para aprender a hacer es interpretar, y lo mismo en psicología social. Y sin embargo nosotros vivimos interpretando, si no, no podríamos andar por la calle. Y esa interpretación que hacemos del mundo, que deriva de esas teorías, supone después una conducta que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo la idea, porque me la han inculcado, de que el mundo está exclusivamente poblado de enemigos, yo voy a estar en una posición paranoide, cuando no paranoica. Entonces voy a estar por la calle muy diferente, con una mirada y con una conducta muy diferente de otro que por ahí tenga una mirada melancólica o que tenga una mirada optimista, ¿no? Entonces, esta complejidad que hay en los grupos por el hecho de que hay distintos sujetos con distintas teorías, que acá van a empezar a homogeneizarse de acuerdo a las formalidades de los conceptos, van a producir todo tipo de emergentes en los grupos, ya sea emergentes personales que tienen que ver con el grupo o emergentes grupales que tienen que ver con los sujetos que integran este grupo. Entonces, a veces esos emergentes no se entienden y piden interpretación. O, por ejemplo, señalamientos, ¿no? Pero vamos a ver qué significa todo eso, porque esto es más bien de la coordinación que de la observación. Sí. Una pregunta, Mario, ahora estás diciendo que, bueno, que tira emergentes en el grupo. ¿Usás la palabra emergente porque estamos en el grupo de psicología social y si estuviéramos en psicoanálisis tira síntomas? O sea, ¿se utilizaría como sinónimo o...? Podría ser. Con la diferencia que en psicoanálisis yo estoy con un sujeto. Entonces, cuando me trae su queja, ¿no?, su malestar de la vida cotidiana, viene bajo la forma sintomática. Acordate que hay 3 tipos de síntomas de acuerdo a la estructura, ¿no? Si nosotros tratamos neuróticos, los síntomas histéricos son somáticos, los síntomas obsesivos son ideativos y los fóbicos son conductuales. Entonces, el sujeto se va a quejar con mucha certeza de que le pasa tal y tal cosa por culpa de tal y tal y quién, ¿no? Entonces, y si bien el síntoma es algo indeseable, desagradable, una cosa que tenemos que empezar a aprender es que el síntoma esconde mucha sabiduría. Lo mismo que los emergentes grupales, ¿no? Si acá se produce una situación inesperada, que digamos, si volvemos a Aristóteles podríamos llamar tiqué, hablamos de eso, ¿no? Aristóteles tenía 2 conceptos, entre muchos otros, porque uno de los fundadores de la filosofía y de la lógica. Hay un concepto que se llama automatón y otro que se llama tiqué, que se escribe así.
Los dos conceptos refieren a lo desconocido. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en este punto del guía y hemos transitado todo ese recorrido, ¿no? Desde que entraron al grupo hasta ahora. Yo no sé lo que viene acá. Nadie lo sabe. Esa incógnita llevaría a pensar que como yo ignoro lo que viene acá, yo estaría angustiado acá porque es como si acá hubiera un precipicio. Pero la mente tiene un mecanismo para armar una especie de pista de seguridad por la cual yo voy a pisar tranquilo. Eso es automatón, significa que acá y acá y acá no va a pasar nada demasiado diferente de lo que vino pasando acá. Entonces estoy bastante tranquilo, ¿se entiende? Ahora, eso es automatón. Esto es desconocido, pero yo lo homologo con lo que ya conocí. Podría suceder que de repente entre un alumno nuevo y también es automatón, porque ustedes lo mirarían, lo saludarían y el tipo se sentaría ahí. Ahora, si en vez de eso se abre una rajadura en este techo, no se llueve, ¿no? Y empieza a caer sangre, eso es ticket. O sea, es un desconocido inesperado que me desestabiliza. Y que en psicoanálisis, sobre todo Lacan, se llama irrupción de lo real. Que coincidiría con lo que Freud llama lo siniestro. Lo siniestro en Freud es lo desconocido de lo conocido. Porque si yo digo, se abre el techo, todos sabemos qué significa abrirse un techo. Y si yo digo cae sangre, todos sabemos lo que es la sangre. Lo que pasa es que es una situación inédita que no puede menos que desestabilizarnos. Y tal vez dentro de 3 años nos acordemos y digamos, qué bueno, qué anécdota fabulosa que nos pasó. Pero en ese momento entramos en pánico. Lo que voy es que nosotros tenemos, por lo que hemos vivido, una especie de catálogo de situaciones en donde las cosas nuevas encajan, ¿no? Entonces, lo siniestro en Freud es lo desconocido de lo conocido, porque si yo lo planteara al revés, lo desconocido absolutamente, a mí no me produciría nada, porque no sé qué es. Me produce algo porque conecto con algo que conozco. Conozco la sangre y no sale del techo. ¿Entiendes? Tampoco me puede asustar que si yo me corto con un cuchillo salga sangre, porque eso ha pasado muchas veces. Pero eso que yo acabo de escribir entraría en esta categoría. ¿Sí? Que muy de vez en cuando sucede. ¿Qué sé yo? Alguien va caminando con su pareja y se muere en el acto con un accidente cerebrovascular. Bueno, es una etiqueta. No es que no se comprenda, es un cambio tan dramático que de hecho implica un cambio en la vida del sujeto que lo desestabiliza. Y después llevará tiempo, por ejemplo, un duelo, para que eso encaje en la vida del sujeto como un hecho más, aunque deje, por ejemplo, una marca tipo una cicatriz. ¿Me sigue? Volviendo al inicio. El grupo operativo tiene 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Si yo grafico por la línea la jornada del grupo operativo, diría que en este punto se produjo algo que se llama instalación del encuadre. Instalación del encuadre, ¿no?
Por ejemplo, en el cuadro de clase teórica se instaló cuando yo me senté acá. Y todos, digamos, no sabíamos qué iba a pasar, pero esperábamos algo que efectivamente sucedió. Pero les iba a preguntar si tenían algo que consultar y después íbamos a entrar en tema. En los grupos, otro artificio técnico, luego de la instalación del encuadre hay un momento que se llama pretarea. Suele haber momento de pretarea, que como bien dice la palabra, es algo que viene antes de la tarea. Y que Pichon Rivière, que era muy aficionado al fútbol, lo comparó con el precalentamiento. Es decir, que el grupo no está en tema todavía. El grupo está como acomodándose a la nueva situación del cambio de encuadre. ¿Sí? De hecho, hoy, por ejemplo, hay un encuadre diferente de la última vez que nos vimos, porque hay otro equipo de coordinación. Entonces, según Pichon Rivière, ahí hay situaciones de ansiedad, más específicamente ansiedad paranoide, que significa miedo al ataque. Esto es bien kleiniano, ¿eh? Van a ver que acá tomamos conceptos de Lacan, de Melanie Klein, de Freud, de otros autores. Entonces hay que especificar quién dijo qué. La ansiedad paranoide, miedo al ataque, es la traducción pichoniana, porque es una situación nueva y es como que uno está como prevenido a ver qué va a pasar. Y coincide con lo que llamamos apertura. ¿No? Apertura. Después de la pretarea, como el grupo sabe que hubo un disparador, llamado clase teórica, y que alrededor de esto tiene que girar el trabajo grupal, entonces, en el mejor de los casos, esto se entuba, digamos, en la tarea. Entonces, si el grupo está funcionando, empezarán a articular con la clase teórica. Y tal vez con elementos que ya estaban presentes en la pretarea, ¿no? Ahora, estos no son momentos taxativos, es como que se producen como naturalmente. Ahora, pudiera ser que el grupo siguiera en pretarea todo el tiempo, o lo pretendiera hacer, entonces ahí el equipo dirá algo, ¿no? Porque esto es como casi de sentido común, vamos a darle un tiempo, es como los silencios, ¿no? Uno sabe que en el grupo a veces hay silencio, pero no se trata de que uno espere a que el grupo se pase la jornada sin hablar. Entonces uno espera un rato a ver si alguien no se lo aguanta, y entonces si no pasa eso, un coordinador interviene. Bueno, la tarea tiene, en realidad, todo el desarrollo del grupo, la apertura, el desarrollo y el cierre, todos los grupos, ya saben ustedes, tienen dos polos. Tienen un polo técnico y un polo fantasmático. ¿Cuál es el técnico? Es, como dijéramos, el polo frío, es el polo de la teoría, de las técnicas, los conceptos. Y el polo fantasmático es el otro, es el polo caliente, es el polo de los afectos, de las fantasías, de las transferencias, de las identificaciones, los deseos, las alianzas, ¿no? Que es el que a este hay que ponerle la lupa, porque este está en todas partes. Nosotros tenemos una gran atracción por el polo fantasmático, por más que haya
una tarea técnica muy específica, en todos lados van a encontrar ustedes esto, ¿no? Ustedes vieron la serie Casa de Papel, ¿sí, no? Bueno, ahí está buenísimo porque se ve un grupo que es el de los atracadores que toman la Casa de la Moneda en España, y es para estudiar un grupo, porque después de toda, digamos, la planificación de lo técnico y de la puesta en marcha de lo técnico, que es asaltar la casa y producir moneda, empieza a aparecer el polo fantasmático, que son los problemas entre los sujetos y los subgrupos y las conspiraciones y las subjetividades, ¿no? Para colmo hay otro grupo que son los rehenes, a los cuales los hacen laburar, pero son otro grupo que también tiene su propia cuestión fantasmática porque quieren bajar de ahí, ¿no? Bueno, es una buena serie para ver esto de los grupos. Ahora, a diferencia del precalentamiento, la pretarea puede volver al grupo, según Pillon, y puede haber acá un momento de pretarea. O sea que el grupo deje la teoría de lado y empiece a tener la necesidad de zambullirse en el polo fantasmático. Y después puede volver a la tarea. Entonces, la tarea corresponde con desarrollo. Y después hay un cierre, ¿no? Es en realidad una palabra paradojal, porque tiene que ser un cierre que abra, ¿no? Cierre porque es el final del grupo y consiste en que hay algo del orden grupal o no, eso depende, y después hay una devolución que coincide con el levantamiento del encuadre, ¿no? Que puede no haber devolución, puede ser muy cortita, puede ser larga, y después se levanta el encuadre, se termina el grupo. ¿Y por qué digo que tiene que abrir? Porque ahí está, digamos, el verdadero servicio que hacen los coordinadores, o sea, les dejan al grupo 2 o 3 cositas para que se vayan pensando. Eso no quita que haya intervenciones salpicadas a lo largo de la reunión. Y todas las intervenciones tienen por objeto atacar los estereotipos. Un estereotipo podría ser que alguien se convierta en el líder del grupo para siempre, ¿no? O chivo o lo que fuere. O por ejemplo, el grupo aparentemente trabaja y no trabaja. Si el grupo, por ejemplo, después de la pretarea se mete con la teoría, pero solo para repetir frases que están acá escritas, eso no es trabajo. Trabajo es articular, ¿no? Esto que se dijo con lo que ustedes leyeron, con lo que les pasa en sus vidas, ustedes pueden traer ejemplos, pueden discutirlos. Eso es articular distintas cosas. Fíjense, ustedes articulan el discurso en el teórico, los textos que han leído, ejemplos personales, situaciones que se dan en el grupo, entre ustedes, debates, uno piensa así, otro piensa así respecto de la teoría. Bueno, todo esto, digamos, es un combo que hace a la producción grupal. Por lo tanto, es conglomerado de subjetividades que tienen como fin esto que Pillon llamó
pretarea, tarea y proyecto, ¿no? El proyecto siempre está como objetivo estratégico del grupo. Acá hay diversas instancias que son técnicas y tácticas, y acá está lo estratégico, que si quieren coincide con uno de los organizadores grupales de Pichon Rivière. Esto lo vamos a ver en profundidad este año, organizadores grupales, que se llama constelación, necesidad, objetivo, tarea. ¿Qué significa? Que cada uno tiene una necesidad para venir acá y tiene un objetivo. Y para lograr ese objetivo hay una tarea conjunta. Y lo particular de estas tres categorías son las necesidades y el objetivo, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Aclaremos que necesidad para Pichon Rivière es todo lo que me falta. En cambio, en psicoanálisis la necesidad es siempre biológica. Y nosotros pocas veces nos encontramos con la necesidad en estado puro. Por ejemplo, si yo me pierdo en el desierto y necesito agua, esa es necesidad en estado puro. ¿Vieron esas series en donde hay tipos que los dejan 7 días en la selva? ¿No? O el inglés que come bichos. Bueno, frente a una situación de emergencia que yo necesito proteínas, uno come cualquier cosa. Esto es así, ¿eh? Se ha visto y se ha estudiado, por ejemplo, en los campos de concentración. Uno come cualquier cosa. Eso es necesidad pura. Pero en la vida cotidiana nosotros no tenemos eso. Si quieren, tenemos necesidad, no sé, de agua y de aire. Pero todo lo demás ya es otro tipo de carencia que se llama demanda. Que es que no nos conformamos con unos gramos de proteína, queremos algo rico, por ejemplo. Y eso es que yo quiero algo y se lo pido a alguien. Demanda. Y después está el deseo, que es sobre un objeto que nunca lo encontramos. Y cada vez que lo encontramos, queremos otro. 3 carencias, 3 estados de la falta. Es lo que nos motoriza, la falta. Ahora, volviendo a lo de la apertura, hay un punto de Pichon Rivière que dice, hay que encontrar el emergente de la apertura. Que puede haber varios, pero yo tengo que determinar uno que sea significativo. Porque según él, ese emergente significativo va a aparecer al final de la reunión. Esto es lo que dice Pichon Rivière. Yo tengo que confesarles que nunca lo encontré. Así que no les voy a exigir a ustedes que lo encuentren. Igual ustedes tienen ahí un texto que dice acerca de la apertura, en donde hay un ejemplo. Lo que dice él es que él ha comprobado que hay algo al principio que cobra sentido al final. Eso es del grupo, ¿no? Sí, en el grupo operativo. Yo hago esta confesión pública, nunca lo vi. A veces sí, pero yo no me puedo pasar, qué sé yo, la mitad de mi tiempo de estudio buscando la emergente de apertura. Cuando hay escuelas que hacen eso, ¿no? Están todo el tiempo buscando la emergente de apertura como si fuera la búsqueda del tesoro, ¿no? Yo me guío por el discurso, ¿no? Escucho. Entonces, fíjense que acá hay tríadas, o lo que podemos llamar compactaciones. Son grupos de
tres conceptos que simplifican y que implican cosas más complejas, ¿no? O pretarea, tarea de proyecto, o necesidad objetivo tarea, ¿no? Son tres tríadas que se articulan para Pigeon River. De manera que, si esto es un organizador grupal, que sería lo que es la base de sustentación del grupo, sería un estructurante del grupo. Bueno, hay otros autores que van por otros lados, y si bien Pigeon Rivière era psicoanalista, acá no vemos cuestiones psicoanalíticas en esto, ¿no? Vemos cosas que tienen casi de la vida cotidiana. Mario, cuando ahí hiciste, por ejemplo, la diferencia entre lo que es necesidad, demanda y deseo, que si bien no es la constelación, digamos, de Pigeon, sino que era simplemente para explicar esa diferencia, entre demanda y deseo, ahí sí ya estás, no en psicología social, sino en el campo de psicoanálisis. ¿Y cuál sería la diferencia entre demanda y deseo en ese caso? A ver, vamos a poner el ejemplo de un bebé, ¿no? Un bebé neonato tiene pura necesidad, porque es un cuerpo orgánico que le empezó a faltar alimentación placentaria. Entonces tiene necesidades. La principal es leche. Entonces, la expresión de este bebé es algo que se llama grito primal. ¿Sí? Como todos sabemos, grito. El pataleo ese que ustedes ven en los bebés no tiene que ver con esto, tiene que ver con su inmadurez neurológica. O sea que los nervios del bebé no están todavía recubiertos de mielina, que son como el plástico de los cables eléctricos. Esto es pura necesidad. Freud dice, primera tensión de necesidad. Hasta ahí es un ser natural. Ahora, cuando nace un bebé, nadie de los que están ahí son de su campo, son todos de la cultura. Acuérdense la oposición, natura, cultura. El bebé nace acá. ¿Y qué hay en la naturaleza? No hay moral, nada está bien o mal, es así. Es un cuerpo que tiene dos herramientas solo para vérselas con el mundo nuevo extraplacentario, que son el reflejo de succión, es automático, y un cuerpito que siente que le gusta lo que le hacen o que no le gusta. Chao, no hay más nada. Eso es lo que estudió Melanie Klein, ¿no? Ahora, frente a esta tensión de necesidad y este grito, ¿qué hace una madre? Tantas madres que hay acá. Trata de darle. ¿Qué dice primero? Tiene hambre. Tiene hambre. Y sí, porque duele el estómago. Entonces le da la teta. Ahí, digamos, hay una primera conjunción para construir un código. Porque el chico registra esto. Entonces, inclusive Freud comparó el amamantamiento con un coito, ¿no? Una tensión de necesidad, una etapa de satisfacción, de cada vez mayor satisfacción de esa necesidad, y una etapa de tranquilidad donde el tipo se duerme. No fuma un faso porque es chiquito, pero si no se lo fumaría. Pero hace otra cosa, chupetea el pezón como si necesitase algo más. Pero porque la madre se lo da, porque la madre que va a cubrir esta necesidad tiene sus propias
carencias que este chico viene a llenar. Acuérdense la ecuación pene-niño. No tengo pene, pero tengo un niño. O sea que es el falo de mamá. Entonces esta madre, primer gran otro, o sea, una figura prestigiada, omnipotente, que lo puede hacer vivir o matar, le da, pero como está en este campo, le da un plus, que se llama plus de amor. ¿Y cómo se ve eso? Y que no solo le da la teta, la leche, lo mira, le habla, lo acaricia, todo lo que hace la madre. A mí me encanta ver madres con bebitos en cochecitos, ¿no? Porque les van hablando, el pibe está en otro planeta, ¿no? Y ella chocha, hablándole al pibe de cosas. Bueno, este es un laburo que ese plus es la segunda tensión de necesidad, el pibe lo va a reclamar, pero como ustedes saben, nunca es como la primera vez. Entonces, ese plus se transforma en un menos. Y ese menos es otro signo de la falta. Y ahí está la demanda. Demanda de ese plus de amor a alguien. Mamá. Pero es como que si el chiquito hablase, diría, ¿y qué más? Y ella diría, te estoy dando lo mismo que acá. Sí, pero no es lo mismo. Por eso esto nunca cierra. La necesidad sí. Uno tiene sed, se toma todo y se terminó. Esto no. Y como está basado en esta categoría que es el amor, propia en Lacan del registro imaginario, o sea, ilusión pura, ninguna palabra del otro me va a decir a mí cuánto amor siente. Primero porque me puede mentir y segundo porque no se puede medir. Acá sí, son 250 gramos de leche y ya está. Pero esto no se mide. Entonces no cierra nunca. Y esto da paso al deseo. Cuando el chiquito ya va teniendo mayores niveles de simbolización y va entrando en la cultura y empieza a hablar, y qué sé yo, quiere cosas. Por eso los que han estudiado la mente han mirado mucho a los chicos, ¿no? Piaget, Freud, Klein, Lacan. Entonces cuando aparece el deseo es de un objeto. Pero ¿qué pasa con ese objeto? Nunca alcanza tampoco, como la demanda. O sea, estas dos categorías no cierran. Y eso se ve en los nenes cuando vos a un nene le das un camioncito azul y al otro uno verde. Bueno, el de azul quiere el verde. Entonces los cambian. Y ahora quiere el azul. Y así. O sea, este deseo no es del objeto camioncito. Es de algo que tiene el otro. Y que tiene que ver con su capacidad de desear. Yo creo que el otro desea mejor que yo y que se satisface mejor que yo. Y esto si lo tradujéramos al psicoanálisis diríamos, bueno, el falo existe pero siempre lo tiene otro. Y ese otro, que yo creo que lo tiene porque está lleno de guita, lleno de armas, lleno de, no sé, a él le pasa lo mismo. Está pensando en quién tiene más que él y que ya las cosas que compró ya las denigró. Por eso el objeto de deseo en la conciencia, que se llaman anhelos, los anhelos de objetos, nosotros podemos obtener estos objetos, pero cuando los tenemos ya como que se denigran un poco.
sean personas, situaciones u objetos materiales. Y en el inconsciente, los deseos son imposibles de satisfacción también, porque son deseos primitivos, por ejemplo el deseo incestuoso, que no tiene ninguna posibilidad de realizarse. Entonces, por donde lo miren, nosotros estamos en falta, y eso es el motor del sujeto. Necesidad, demanda, deseo. Mario, me quedé con eso de la necesidad. El plus está dado no por el acto de alimentar al bebé, sino por el cariño que se le ofrece. Y ahí es como que entra la cultura, ¿no? Sí. Porque si no se le da ese plus, se muere, era el hospitalismo. Sí, o sea, el hospitalismo. es Lo necesario áptico. o sí. Claro. La función áptica de la madre, tocar. Claro. Hasta los animales necesitan ser tocados. Bueno, nosotros también. Todo un bebé, porque esta idea organicista de que solo alimento, bueno, por eso vino Florencio Cardó y puso amor más proteínas, porque se morían los chicos, ¿no? Y después internaba a los chicos con las madres. Y de ahí nació la conjunción materno-infantil. Bueno, el discurso médico tuvo que hacer muchos ajustes en función de las cosas que iban pasando, por ejemplo, el hospitalismo que lo descubrió René Spitz en Alemania, ¿no? ¿Vamos a tomar café?